Sufrimos más en la imaginación que en la realidad, escribió Séneca hace 2000 años. Y tenía razón. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un dolor que parecía insoportable? Una angustia que no se iba con el tiempo, un pensamiento que no podías controlar, una emoción que parecía tenerte prisionero. Hoy vamos a descubrir cómo los estoicos enfrentaban ese dolor. Y no solo eso. Al final de este video tendrás en tus manos herramientas prácticas para que tú también puedas enfrentar tus propios dolores, con fortaleza, con sabiduría y con una serenidad que no depende de las circunstancias, sino de tu carácter. Esto no es una lección filosófica más, esto es una guía de supervivencia emocional, una antorcha encendida por Epicteto, un esclavo convertido en maestro que sigue iluminando caminos incluso en nuestra época, tan llena de ruido, ansiedad y confusión. Comenta abajo, el dolor no me define. Si estás listo para dejar de reaccionar y empezar a vivir con dirección, así sabré que eres de los que no buscan excusas, sino transformación real. ¿Alguna vez te has sentido arrastrado por una emoción tan fuerte que te hizo actuar contra tus propios principios? ¿Has sentido rabia, miedo o tristeza dominarte hasta el punto de que no reconociste en ti la calma, el juicio o el dominio que pensabas tener? Si la respuesta es sí, no estás solo. Esta es una batalla tan antigua como el ser humano mismo. Pero hay una voz entre las ruinas de la antigua Roma que sigue hablándonos con una claridad aterradora. Esa voz pertenece a Epicteto, y hoy, en Ceniza Estoica, nos sumergiremos en el fuego templado de sus palabras para extraer 8 lecciones que pueden forjar en ti una fortaleza emocional real, no aparente, no pasajera, sino profunda, práctica y duradera. Epicteto no fue un emperador como Marco Aurelio, ni un político como Séneca. Fue un esclavo, un hombre que nació sin libertad, sin poder, sin privilegios. Y sin embargo, logró conquistar aquello que muchos con poder jamás logran: la libertad interior. Su filosofía no es especulativa ni académica, es una guía de supervivencia emocional. Es un manual para resistir lo insoportable, para mantener la dignidad cuando todo lo demás parece desmoronarse. Y más que eso, es una invitación a dejar de ser esclavos, no del sistema, no del gobierno, sino de nuestras propias pasiones desordenadas. La mayoría de nosotros creemos que la fuerza emocional se trata de aguantar sin llorar, de no mostrar debilidad, de imponerse a los demás con palabras duras o con una máscara de indiferencia. Pero Epicteto diría que eso es solo otra forma de debilidad. Para él, la verdadera fortaleza no consiste en endurecer el rostro, sino en clarificar la mente. No se trata de reprimir las emociones, sino de comprenderlas, de ponerlas en su lugar, de recordar que tú no eres tus pensamientos ni tus impulsos, sino aquello que decide cómo responder ante ellos. En una época como la nuestra, marcada por la sobreexposición emocional, por el estrés crónico, por relaciones frágiles y expectativas irreales, las enseñanzas de Epicteto se vuelven más necesarias que nunca, porque no prometen una vida sin sufrimiento, sino una mente capaz de mirar el sufrimiento con entereza. No ofrecen fórmulas mágicas para evitar el dolor, sino una ética de vida que te permite transformarlo en crecimiento. Hoy te invito a escuchar no con oídos pasivos, sino con el alma dispuesta. Cada lección que compartiremos aquí es como un hierro candente. Puede doler al principio, porque confronta, porque revela nuestras debilidades, pero también puede marcar un antes y un después. Porque cuando dejamos de ser víctimas de lo que sentimos, cuando dejamos de justificar nuestras reacciones con excusas como «es que soy así» o «no puedo evitarlo», entonces empezamos a recuperar un poder que creíamos perdido, el poder sobre nosotros mismos.
Ceniza Estoica no es solo un canal. Es un espacio donde las brasas del pensamiento clásico siguen ardiendo, donde los fragmentos de sabiduría estoica, muchas veces olvidados o malinterpretados, se convierten en fuego que ilumina. Y hoy, ese fuego tiene el nombre de Epicteto. No esperes frases bonitas ni motivación barata. Esto no es autoayuda. Esto es autoexigencia, es disciplina emocional, es práctica filosófica y, sobre todo, es una llamada urgente a dejar de vivir arrastrados por lo que sentimos y empezar a vivir guiados por lo que elegimos pensar y hacer. Así que respira hondo, apaga el ruido y prepárate para mirar de frente lo que Epicteto llamó lo único verdaderamente nuestro, nuestra capacidad de juzgar, de decidir y de actuar conforme a la razón. Porque en ese espacio interior es donde nace la verdadera fuerza emocional. Y en ese espacio nadie puede obligarte, ni herirte, ni dominarte. Bienvenido a Ceniza Estoica. Empecemos. Lección número 8. Sufre antes en tu mente. Para no sufrir en la realidad, entrénate en la adversidad antes de que llegue. Esa era una de las ideas centrales en la enseñanza de Epicteto. El verdadero dolor, decía, no proviene de los hechos externos, sino de no estar preparados para ellos. Y la mejor forma de prepararse no es con teorías, ni con ilusiones de que todo saldrá bien, sino con ejercicios mentales que fortalezcan el alma. Por eso, uno de los hábitos más recomendados por los estoicos era imaginar con lucidez todo lo que podría salir mal. No para vivir con miedo, sino para no ser derrotados cuando llegue la tormenta. Este ejercicio es conocido como praemeditatio malorum, la premeditación de los males. El estoico visualiza de antemano el sufrimiento posible, la muerte de sus seres queridos, una enfermedad, la pérdida del estatus, el exilio, la pobreza. Al hacerlo, no se vuelve pesimista, sino fuerte, porque al sufrir primero en su mente, debilita el impacto emocional de ese dolor cuando llegue a la realidad. No es autosabotaje, es estrategia espiritual. Epicteto creía que no hay dolor que no pueda ser reducido si lo enfrentamos primero con la razón. Y es que la mente que ha ensayado las desgracias no se paraliza cuando éstas se presentan. La sorpresa, que es el arma favorita del sufrimiento, desaparece. Lo que queda es un individuo que ha aceptado de antemano la fragilidad de la vida y ha aprendido a no pedirle al universo promesas de seguridad que nunca fueron suyas. Una de sus frases más directas es esta: cuando abraces a tu hijo o a tu esposa, dite a ti mismo, estás abrazando a un ser humano, así, si mueren, no te perturbarás. Esta advertencia no busca apagar el amor ni endurecer el corazón. Busca iluminarlo con verdad, porque el amor que se niega a aceptar la mortalidad se convierte en apego, y el apego es una forma de esclavitud emocional. Epicteto enseña que todo lo que amamos debe ser recordado en su naturaleza cambiante, transitoria, mortal. Solo así podemos amar sin miedo a perder. Solo así podemos ser libres incluso en medio del afecto. Epicteto vivió en un mundo duro. Como esclavo en Roma, sabía que podía ser vendido, golpeado, separado de todo lo que conocía sin previo aviso. Y fue esa realidad lo que lo llevó a desarrollar una mente que se preparaba cada día para lo peor. No como un ejercicio mórbido, sino como una protección del alma. No era resignación. Era entrenamiento. Sabía que la filosofía no debía quedarse en libros ni en discursos, sino ser practicada en el alma como un soldado entrena con su espada. La metáfora es clara. Imagina que eres un piloto. Vuelas cada día confiando en que el cielo estará despejado. Pero nunca practicaste cómo reaccionar si uno de los motores falla. Y un día sucede. ¿Estás preparado? ¿Sabes qué hacer o el pánico te dominará?
Ahora imagina otro piloto que, incluso en días tranquilos, cada semana entrena simulaciones de emergencia, ensaya mentalmente cada desastre posible. Cuando finalmente ocurre uno, no entra en caos, actúa con claridad, porque ya lo había enfrentado. Así es el estoico. No espera la crisis para fortalecer su mente. Se entrena antes. Y por eso, cuando el dolor llega, no lo quiebra, porque ya lo había conocido. Hoy esta enseñanza es más vigente que nunca. Vivimos en una época que nos ha educado en la evasión del dolor. Nos han dicho que debemos ser positivos, pensar en lo mejor, evitar lo negativo. Pero ese enfoque ha creado personas frágiles, incapaces de enfrentar pérdidas, críticas, fracasos. Personas que no saben qué hacer cuando la vida no cumple sus expectativas. Epicteto diría que no sufren por lo que ocurre, sino porque no se prepararon para lo que podía ocurrir. Si enfrentas una pérdida repentina, una enfermedad inesperada, una traición, una bancarrota, no tienes que ser derrotado por el dolor. Puedes ser entrenado para enfrentarlo. Y ese entrenamiento empieza en tu mente. Haz de este ejercicio una práctica diaria. No para vivir asustado, sino para vivir preparado. Imagina con claridad. ¿Qué pasaría si hoy perdieras tu trabajo, tu salud, a quien más amas? No es masoquismo, es fuerza preventiva. Es mirar al dolor a los ojos y decirle, no me tomas por sorpresa. Haz una pausa, piensa en esto. ¿Amas a alguien hasta el punto de que no podrías seguir sin esa persona? ¿Tu valor personal está atado a tu éxito, a tu cuerpo, a tu imagen pública? ¿Necesitas ciertas condiciones externas para no quebrarte? Si la respuesta es sí, entonces necesitas esta práctica más que nadie, porque el mundo cambia. Las personas mueren, las crisis llegan, y el estoico no busca evitar todo eso, busca estar listo. Hazlo simple. Cada mañana dedica un momento a imaginar un escenario difícil. Visualízalo con serenidad. Observa cómo te hace sentir. Y repítete, incluso si esto ocurriera, seguiría siendo yo mismo. Seguiría teniendo mi juicio, mi elección, mi dignidad. Eso no me lo puede quitar nadie. Esa es la armadura interior que Epicteto forjaba en sus discípulos, no con esperanza ciega, sino con disciplina mental. La frase para recordar esta lección es corta pero poderosa. Prepárate para lo peor, actúa con lo mejor. Así vives sin miedo, sin apego, sin ilusiones peligrosas. No te conviertes en un cínico, sino en alguien que ha entendido que el sufrimiento inesperado es el más destructivo, y que la mente entrenada no sufre dos veces, primero por sorpresa y luego por el hecho. Haz de la praemeditatio malorum una herramienta diaria. No necesitas sufrir por anticipado, solo observar con lucidez lo que podría doler, y darte cuenta de que incluso eso lo podrías soportar. Pero entrenarte mentalmente no basta, porque incluso si anticipas el dolor, sigues siendo vulnerable si has construido tu identidad sobre cosas frágiles. Y eso es precisamente lo que Epicteto enseña en la siguiente lección. Lección número 7. No te definas por lo que puedes perder. Hay una trampa silenciosa que destruye nuestra estabilidad emocional. Creer que somos lo que tenemos. Epicteto advirtió contra este error una y otra vez. Cuando construimos nuestra identidad sobre cosas externas, el cuerpo, el dinero, la aprobación, la reputación, el éxito, nos volvemos frágiles, porque todo eso puede ser arrebatado. Y lo que puede ser arrebatado no puede ser la base de tu fortaleza. El verdadero estoico no solo se entrena para la pérdida, también se asegura de no volverse esclavo de lo que puede perder. Por eso, esta lección es tan crucial. No pongas tu identidad en lo que no depende de ti. Si lo haces, cada cambio externo se convertirá en una amenaza. Vivirás en constante ansiedad, temiendo el rechazo, el envejecimiento, el olvido, el fracaso.
Pero si decides que tu valor reside únicamente en cómo piensas, eliges y actúas, entonces te liberas. Epicteto decía que no eres tu cuerpo, ni tus bienes, ni tus relaciones. Eres tu voluntad racional. Eso es lo único que puedes controlar. Todo lo demás es préstamo, y tarde o temprano será devuelto. No es cuestión de si lo perderás, sino de cuándo. La pregunta es, ¿te perderás tú también cuando eso ocurra? Él mismo lo vivió. No tenía libertad legal ni posesiones. Sufrió una discapacidad física y, sin embargo, enseñaba con más autoridad sobre libertad que los mismos emperadores. Porque había comprendido algo esencial. Quien no depende de lo externo es invencible por dentro. Marco Aurelio escribió una frase que ilustra perfectamente esta idea. Todo lo que amamos es como una vasija de barro. Tarde o temprano se romperá. Prepárate desde ahora a no decir «lo he perdido», sino «lo he devuelto». Esa actitud transforma la pérdida en aceptación y la aceptación en fortaleza. Solo quien no se aferra a lo externo puede conservarse a sí mismo. Epicteto iba más allá. No solo enseñaba a no aferrarse, sino a sospechar de cualquier emoción que provenga del apego a cosas que no están bajo tu control. Decía que si sientes una alegría desbordada por haber ganado algo externo, estás avisando que también sufrirás desmesuradamente si lo pierdes. Por eso, el equilibrio emocional no es pasividad, es inteligencia. Es tener claro qué puede tocarte el alma y qué no debería. Imagínate una mesa con 4 patas. Si apoyas toda tu estabilidad emocional sobre una sola, por ejemplo, tu pareja, tu trabajo, tu imagen, y esa pata se rompe, toda la mesa se cae. Pero si tu estabilidad está centrada en algo interno, como tus principios, tu juicio, tu capacidad de responder con sabiduría, entonces puedes soportar incluso perder varias patas sin derrumbarte. Porque tú no eras la mesa, tú eras la fuerza que la mantenía en pie. Hoy, esta enseñanza es urgente. Vivimos en un mundo que nos empuja a definirnos por el número de seguidores, por el cuerpo que mostramos, por la cantidad de atención que recibimos. Todo es exposición, todo es validación externa. Pero eso es construir una casa en la arena. No hace falta una tormenta fuerte para derrumbarte, basta una pequeña ola. ¿Quién eres cuando nadie te aplaude? ¿Cuánto vales si nadie te mira? ¿Qué queda de ti si pierdes todo lo que hoy consideras tuyo? Las respuestas a esas preguntas definen tu verdadera fuerza emocional. El ejercicio estoico aquí es claro. Haz un inventario interior. Pregúntate qué parte de ti depende totalmente de factores que no puedes controlar. Luego, imagina perder esas cosas y observa tu reacción. ¿Te sientes menos tú? ¿Menos digno? Si la respuesta es sí, entonces no has construido sobre roca firme, y es momento de hacerlo. La frase para recordar esta lección es esta: si se puede perder, no eres tú. Es una advertencia, pero también una guía. No pongas tu valor donde no puedes protegerlo. No construyas tu identidad en algo que el tiempo, la muerte o la opinión ajena puedan quitarte. Eso no es vivir, es colgar tu dignidad en el viento. Comienza hoy mismo. Revisa dónde estás buscando aprobación. ¿Cuál es el elogio que necesitas para sentirte válido? ¿Qué pasaría si no lo tuvieras más? No para sentirte mal, sino para recuperar el control. Porque mientras sigas dependiendo de cosas externas, cualquier persona, cualquier situación, cualquier evento podrá quitarte tu paz. Y eso no es libertad. Eso es esclavitud disfrazada. Epicteto insistía: solo somos libres cuando lo que somos no depende de nadie más. Y en ese momento ni la pobreza, ni la enfermedad, ni la crítica, ni el olvido nos pueden dañar, porque lo que realmente somos está fuera de su alcance.
Pero hay algo más que Epicteto nos exige aprender. No basta con dejar de depender de lo externo. También debes comprender que lo que hoy parece una tragedia puede ser en realidad una bendición disfrazada. Y esa es la lección número 6. Lección número 6. Lo que hoy te duele, mañana puede salvarte. Hay dolores que parecen injustos, momentos que quiebran la lógica, pérdidas que parecen no tener sentido, tragedias que nos hacen cuestionar todo. Y sin embargo, los estoicos sostienen que no existe tal cosa como un evento puramente malo. Todo lo que ocurre puede, con el juicio adecuado, transformarse en sabiduría. Eso no significa negar el dolor, sino asumir que dentro del sufrimiento existe la posibilidad de transformación. Epicteto lo explicó con claridad. Él no decía que el dolor fuera bueno en sí mismo. Decía que lo importante no era el dolor, sino tu juicio sobre él. El mundo puede golpearte, sí, puede romper tus planes, tus seguridades, tus vínculos, pero no puede romper tu capacidad de decidir qué significa ese golpe. Y en esa decisión está tu libertad. Porque lo que hoy te hiere puede ser la misma fuerza que mañana te eleva. Esta lección no es cómoda, porque requiere humildad, requiere mirar atrás y decir, no lo entendía entonces, pero ahora veo que eso que me rompió, me formó. Y ese es el punto. No puedes elegir siempre lo que vives, pero puedes elegir qué haces con lo vivido. Puedes repetir el dolor o puedes transformarlo en disciplina, en comprensión, en carácter. Marco Aurelio, escribiendo desde el poder absoluto, enfrentó guerras, traiciones, epidemias y la muerte de varios de sus hijos. Pudo haberse vuelto cínico o amargo, pero eligió esta visión. El obstáculo en el camino se convierte en el camino. Esa frase encierra toda esta lección. Lo que interrumpe tu vida no la arruina, la redefine. Lo que parece una pérdida puede ser una revelación. Epicteto, desde su experiencia como esclavo, desarrolló esta idea incluso más radicalmente. Decía que todo lo que nos pasa tiene una función, incluso si no la comprendemos de inmediato. La enfermedad puede templar la paciencia. El rechazo puede revelar nuestra dependencia. El fracaso puede romper la arrogancia. Y el dolor puede enseñarnos a valorar lo esencial. Pero solo si estás dispuesto a aprender, porque el dolor no educa por sí solo. Solo lo hace si tú decides escucharlo. Imagina que estás caminando por una montaña y te tropiezas. Caíste, te heriste, puedes quedarte ahí, maldiciendo la piedra, el clima, tu suerte, o puedes observar qué fue lo que te hizo caer. Puedes aprender a ver el terreno, a caminar mejor, y cuando retomes el camino, ya no eres el mismo. No porque el golpe desapareció, sino porque decidiste que no sería inútil. Esa es la mirada estoica, no es optimismo. Es responsabilidad radical, es decirte, ya que esto ha pasado, haré que valga la pena. Hoy esta enseñanza se aplica en miles de escenarios. Perdiste un trabajo, una pareja, una oportunidad. Puedes usar eso como excusa para victimizarte o como fuego para forjarte. Puedes dejar que el dolor te hunda o puedes permitir que revele una versión más firme de ti mismo. El evento es el mismo. El resultado depende de tu elección. ¿Te dejó alguien que amabas? ¿Te fallaron? ¿Te despidieron? ¿Te traicionaron? Pregúntate esto. ¿Voy a cargar con esta herida el resto de mi vida como un castigo? ¿O la voy a convertir en una lección que me fortalezca? Porque nadie puede evitarte el dolor, pero sí puedes evitar que ese dolor se vuelva sufrimiento crónico, y eso es lo que hace un estoico. Transforma el veneno en medicina. La frase que resume esta lección es sencilla. Lo que hoy te duele, mañana puede salvarte. Pero solo si lo eliges. Solo si lo miras con responsabilidad. Solo si lo dejas entrar y luego lo rediriges con sabiduría. De lo contrario, ese mismo dolor te visitará una y otra vez.
no porque el mundo te odie, sino porque tú no lo usaste como maestro. Haz el ejercicio estoico. Piensa en una herida de tu pasado, una que aún pesa, una que aún se asoma cuando estás solo. Ahora mírala de frente y pregúntate, ¿qué reveló de mí? ¿Qué necesitaba aprender que esa herida me mostró? ¿Qué fuerza me obligó a desarrollar? Y si encuentras una respuesta, ya no estás igual. Porque ahora esa herida no es solo dolor, es formación. Y no hace falta que esperes años para hacer esto. Puedes empezar hoy. Cada vez que algo te golpee, en lugar de preguntar, ¿por qué a mí?, pregúntate, ¿qué puedo hacer con esto? Es un cambio sutil, pero radical. Es dejar de ser objeto pasivo del destino, para convertirte en autor de tu carácter. Pero Epicteto no se detenía ahí. Sabía que no basta con transformar el dolor. También hay que saber mantenerse firme cuando la vida parece no ofrecer nada más que caos. Y es allí donde nace la verdadera constancia. Y eso es lo que aprenderemos en la lección número 5. Lección número 5. La constancia es más fuerte que la motivación. Vivimos en una época donde la gente busca constantemente motivación. Videos, frases, música, discursos, algo que los empuje a actuar, que les levante el ánimo, que les dé un impulso. Pero Epicteto habría levantado una ceja con escepticismo, porque para él la motivación es débil, es una chispa, brilla un momento y luego se apaga. Y un alma firme no puede construirse sobre chispas, se construye sobre fuego constante. Esta lección es incómoda, pero necesaria. No necesitas estar motivado para actuar, necesitas disciplina, necesitas compromiso con la virtud, incluso cuando no tengas ganas. Porque si tus acciones dependen de cómo te sientes, entonces no eres libre, eres esclavo de tus emociones. Epicteto enseñaba que lo verdaderamente valioso es actuar conforme al deber, no al deseo. Hacer lo correcto aunque el cuerpo esté cansado, aunque la mente quiera evadir, aunque el ánimo no acompañe. Eso, y solo eso, forja carácter. Y el carácter, a diferencia de la motivación, no se apaga. Él lo resumía así: no busques que las cosas sucedan como tú deseas. Desea que sucedan como suceden y tu vida irá bien. Eso incluye los días difíciles, los momentos grises, las etapas donde no hay inspiración. Ahí es donde se separan los que viven por impulso y los que viven por principios. Marco Aurelio, en sus meditaciones, registró muchas veces su propio cansancio. Se despertaba en medio del frío, sin ganas de levantarse. Pero se recordaba a sí mismo que no había nacido para dormir, sino para cumplir su función como ser humano racional. No necesitaba estar de humor, necesitaba estar presente, ser justo, actuar con sentido. Y eso es lo que hacía. La constancia es la virtud que te hace permanecer de pie cuando todo en ti quiere rendirse. Es la capacidad de continuar cuando nadie te observa, cuando no hay aplausos, cuando el reconocimiento es inexistente. Porque sabes que tu valor no está en el resultado inmediato, sino en la fidelidad a lo que sabes que es correcto. Imagina una vela que arde en medio del viento. No arde por accidente. Arde porque ha sido diseñada para resistir. Así debe ser tu carácter. No arder solo cuando hay silencio, calma, apoyo, sino arder incluso en medio de la tormenta, porque tu fuego no depende de afuera, está alimentado desde adentro. Hoy, esta lección es vital, porque estamos saturados de mensajes que te dicen: haz lo que te haga feliz, sigue tu pasión, muévete solo cuando lo sientas. Pero esa filosofía crea almas frágiles, personas que solo actúan si están inspiradas. Y cuando la inspiración se va, también se van su compromiso, su ética, su trabajo, su paz. Epicteto diría: actúa sin importar si te nace, porque si esperas a que todo esté alineado, no harás nada que valga la pena.
El filósofo vive según la razón, no según la emoción. Y la razón sabe que la virtud no se mide por intensidad, se mide por constancia. Piensa en algo que dejaste a medias, un proyecto, una relación, un hábito que dijiste que ibas a mantener. Pregúntate, ¿por qué lo solté? ¿Fue por falta de motivación? ¿Fue porque no vi resultados? Si fue así, estás frente a tu punto débil. Y esa es tu tarea, fortalecer esa área, volver, pero esta vez sin condiciones emocionales, solo con decisión. La frase para recordar esta lección es clara. No necesitas ganas, necesitas dirección. Cada vez que dudes, repítelo. Cada vez que quieras postergar, recordarlo. Porque tu deber no cambia según tu estado de ánimo. Lo correcto no deja de ser correcto porque estás cansado. La vida no espera a que estés inspirado. Sigue, y si tú no sigues con ella, te quedas atrás. Haz el ejercicio estoico. Elige una acción justa, útil, correcta. Y hazla durante una semana, todos los días, sin falta, sin excusas, sin importar tu estado emocional. Puede ser escribir, entrenar, leer filosofía, ayudar a alguien, lo que elijas, pero hazlo. Y al final de esa semana, observa cómo ha cambiado tu visión de ti mismo. Verás que ya no eres alguien que intenta, eres alguien que cumple, porque Epicteto no te pide que seas perfecto, te pide que seas constante, que actúes aunque no te aplaudan, que mantengas el rumbo aunque no veas resultados inmediatos, y sobre todo, que no te abandones a ti mismo cuando más lo necesitas. Pero incluso con constancia, hay momentos en los que el mundo nos arrastra con fuerza. Hay situaciones donde perdemos el control, y es ahí donde Epicteto nos enseña algo aún más profundo, cómo dominar las emociones más destructivas. Y esa es la lección número 4. Lección número 4. Aprende a dominar antes de hablar. Epicteto lo dijo sin rodeos. No digas todo lo que piensas, ni pienses todo lo que sientes. En esa frase se encierra una de las enseñanzas más difíciles de practicar, pero más poderosas para quien busca verdadera fortaleza emocional. Aprender a dominar la respuesta interna antes de soltar la reacción externa. La mayoría de las personas viven atrapadas en un ciclo automático. Algo ocurre, sienten algo intenso y actúan sin filtrar. Se enojan y gritan, se sienten ofendidas y atacan, se frustran y abandonan. Pero para el estoico esto no es fuerza, es esclavitud. Es actuar como una hoja arrastrada por el viento de las emociones. Epicteto enseñaba que el ser humano libre es aquel que elige cómo responder, y no quien reacciona sin pensar. Esta lección va más allá del control de la ira. Se trata de recuperar el espacio interior entre estímulo y respuesta. Ese espacio, decía Viktor Frankl siglos después, es donde reside tu libertad. Pero ya los estoicos lo sabían. En ese pequeño instante en el que algo te afecta y aún no has respondido, está tu alma, está tu filosofía, está tu disciplina. El error más común que cometemos cuando estamos dolidos, irritados o frustrados es creer que esa emoción justifica cualquier acción. Pero Epicteto nos recuerda, sentir algo no significa que debas obedecerlo. No todas las emociones son sabias, no todas merecen ser seguidas, algunas de hecho deben ser observadas y luego dejadas pasar. Piensa en la última vez que dijiste algo de lo que te arrepentiste. La emoción era real, pero la reacción no fue útil. Ahora imagina que, en ese momento, hubieras recordado que no tienes la obligación de actuar inmediatamente, que hubieras respirado, esperado, analizado. ¿El resultado sería el mismo? ¿La herida que causaste seguiría abierta? ¿La consecuencia que sufriste se habría evitado? Epicteto comparaba la mente con un jinete y las emociones con un caballo salvaje.
Si el jinete no tiene fuerza, el caballo lo lleva donde quiere. Pero si el jinete entrena, si se mantiene firme, el caballo obedece. Así es tu interior. Puedes dejar que tus emociones tiren de las riendas, o puedes aprender a gobernarlas. Esta enseñanza se vuelve vital en un mundo donde la reacción es inmediata. Redes sociales, mensajes, discusiones, todo ocurre a la velocidad del impulso. Pero eso ha creado una cultura de personas incapaces de postergar la respuesta. Personas que dicen, así soy, no lo puedo evitar, no me aguanté. Y lo que Epicteto respondería es claro, si no puedes dominarte, no eres libre. Hoy, esta lección se aplica cada vez que alguien te ofende, te desafía, te ignora o te presiona. El instinto es responder, defenderse, contraatacar. Pero el estoico no responde por impulso, responde por convicción. Decide cuál es la acción más justa, más útil, más noble, y luego la ejecuta, sin importar lo que la emoción inicial pedía. No es represión, es gobierno de uno mismo. La represión es miedo, el dominio es claridad. No se trata de suprimir lo que sientes, sino de someterlo a tu razón, de recordarte que tú no eres tus emociones, eres quien las observa, y quien elige qué hacer con ellas. Imagina que vas caminando y alguien te empuja, tu cuerpo reacciona, pero tu mente tiene una fracción de segundo para decidir si empujar de vuelta, si gritar, si ignorar, si preguntar. Esa fracción de segundo define tu nivel de autodominio. Y ahí es donde se ve si tu práctica filosófica es real o solo teoría. Epicteto fue insultado muchas veces por los poderosos. Vivió humillaciones, fue maltratado, pero nunca reaccionó por impulso. ¿Por qué? Porque sabía que si reaccionaba como un esclavo emocional, reforzaba su esclavitud. Pero si respondía desde su juicio, demostraba que nadie podía tocar su libertad interior. La frase que puedes usar para recordar esta lección es esta: no respondas con fuego si puedes responder con juicio. Es una advertencia contra la reacción rápida, contra la explosión emocional, contra el deseo inmediato de devolver el golpe. A veces, la mayor muestra de fuerza es no devolverlo. Haz el ejercicio estoico. Durante una semana, proponte no responder inmediatamente a ninguna provocación. No contestes el mensaje al instante. No interrumpas en medio de una crítica. No explotes ante una decepción. Observa tu impulso, siente la emoción y luego decide con calma si responder o no. Verás cómo cambia tu percepción del poder, porque ahora sabes que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en no ser dominado por ti mismo. Pero Epicteto va más allá. No solo quiere que controles tus reacciones, quiere que te relaciones con los demás desde una virtud aún más difícil, la compasión racional. Porque incluso cuando te hieren, incluso cuando te fallan, puedes aprender a ver al otro con comprensión, no con venganza. Y eso nos lleva directo a la lección número 3. Lección número 3. Entiende antes de juzgar. Epicteto decía que no debemos enfadarnos con quienes nos hacen daño, sino compadecernos de ellos, porque si actuaron mal, fue por ignorancia. Esta idea puede sonar ingenua para algunos, pero en realidad es una de las expresiones más maduras de la filosofía estoica. Porque solo quien ha dominado su orgullo puede mirar al agresor y decir, no me ofendes tú, se ofende mi interpretación de lo que hiciste. La mayoría de los conflictos humanos nacen de un juicio inmediato. Alguien actúa de forma que no esperábamos y rápidamente interpretamos su gesto como un ataque, una traición, una falta de respeto. Pero Epicteto nos recuerda que entre lo que el otro hace y cómo tú lo juzgas hay un abismo, y en ese abismo está tu libertad. El error no es lo que el otro hizo. El error es que tú creíste saber por qué lo hizo y reaccionaste desde ese juicio. Pero ese juicio, muchas veces, está contaminado por tu ego.
por tus heridas pasadas, por tus inseguridades. No estás viendo al otro, estás viendo tus interpretaciones sobre él. Epicteto insistía en que debemos detenernos antes de condenar y preguntarnos, ¿qué información me falta? ¿Qué contexto desconozco? ¿Qué intenciones pudieron motivar esta acción? No para justificar todo, sino para no caer en la trampa de la reacción emocional sin reflexión. Marco Aurelio también lo practicaba. En medio del imperio, rodeado de enemigos, escribía: cuando alguien te haga daño, piensa, si supiera lo que sé, si tuviera mi mismo criterio, no lo haría. Así, no sentirás ira, sino compasión. Este pensamiento no es debilidad, es fuerza canalizada hacia la comprensión. La historia de Epicteto lo confirma. Él vivió situaciones de abuso, de poder mal usado, de violencia, y sin embargo nunca centró su enseñanza en venganza ni en resentimiento. Enseñaba a sus alumnos a elevarse por encima del agravio, a entender que la persona que te hiere muchas veces no lo hace por maldad, sino por ignorancia, por miedo, por confusión. Y si tú respondes con el mismo nivel de ceguera, solo estás perpetuando el conflicto. Imagina una discusión con alguien cercano. Te grita, te acusa, te culpa. Todo tu cuerpo quiere defenderse, devolver la herida. Pero si en ese momento te preguntas, ¿qué le pasa realmente a esta persona? ¿Qué está detrás de sus palabras? ¿Cuál es el miedo que lo mueve? Esa pausa, ese análisis, puede cambiarlo todo. Ya no estás luchando contra el otro, estás entendiendo su dolor, y al hacerlo ya no te domina. Hoy, esta lección es más relevante que nunca. En redes sociales, en relaciones personales, en política, todo se ha vuelto juicio rápido. Todos opinan, todos atacan, todos asumen que saben lo que el otro quiso decir. Pero el estoico no entra en esa dinámica. El estoico observa, analiza, respira y luego responde con justicia, no con impulso. La frase para recordar esta lección es poderosa. Si no entiendes, no juzgues. Cada vez que estés a punto de reaccionar, detente y repítela. Recuerda que no puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes elegir cómo interpretarlo. Y esa interpretación es donde empieza o termina tu paz. Haz el ejercicio estoico. Durante una semana, decide no juzgar ninguna acción sin antes haber hecho 3 preguntas. ¿Qué sé con certeza sobre esto? ¿Qué parte puede ser mi interpretación? ¿Cómo reaccionaría alguien sabio ante esta situación? Verás cómo tu mundo interno se vuelve más claro, menos reactivo, más libre. Porque al final, Epicteto quiere que te conviertas en alguien que no se deja arrastrar por el juicio superficial, sino en alguien que busca comprender, incluso en medio del conflicto, y desde ahí construir una vida más fuerte, más justa, más consciente. Pero comprender no significa callar siempre. Hay momentos en los que debemos hablar, actuar, tomar postura, y para eso, el estoico necesita una virtud aún más olvidada, la valentía sin orgullo, y eso nos lleva directo a la lección número 2. ¿Seguimos? Lección número 2. El coraje no grita, actúa con firmeza y silencio. La mayoría cree que el coraje se muestra con volumen, con confrontación, con fuerza visible. Pero Epicteto enseñaba que el verdadero valor no necesita testigos. No busca reconocimiento, no se expresa en palabras ruidosas, sino en actos silenciosos. El coraje estoico no es agresivo, es firme. No se impone, se mantiene. No se trata de dominar al otro, sino de no traicionarse a uno mismo. Esta lección es vital porque muchas veces confundimos orgullo con valor. Creemos que defendernos siempre es señal de fortaleza, que responder a la ofensa es una obligación, que poner límites implica levantar la voz. Pero Epicteto enseñaba que quien realmente ha cultivado el coraje no necesita reaccionar con furia, no necesita imponerse.
porque su fortaleza no viene de fuera, sino de adentro. La valentía estoica es actuar conforme a tus principios, incluso si eso implica incomodidad, rechazo, soledad o sacrificio. Es tomar una postura justa, aunque nadie lo vea. Es hacer lo correcto, aunque no tengas garantía de éxito. Porque no lo haces por el resultado, lo haces porque es tu deber. Epicteto lo decía claramente: no te jactes de tus actos de virtud. La fruta madura no grita que está lista, simplemente lo está. Así también debe ser el valor. No necesita proclamarse. Se revela en la constancia con la que te mantienes firme, aunque todo lo demás tiemble. En su vida, Epicteto enfrentó situaciones en las que pudo haberse doblegado. Pudo haber buscado favores, haber mentido, haber traicionado sus ideas para ganar comodidad. Pero eligió vivir con rectitud, incluso si eso le costaba comodidad, influencia o seguridad, porque su coraje no dependía de circunstancias favorables. Era una decisión continua, mantener la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Imagina que estás en una reunión y todos piensan diferente a ti. Tienes dos opciones: quedarte callado para evitar conflicto o expresar tu visión con respeto y firmeza. El coraje no está en pelear, está en ser fiel a tu voz interna, sin miedo al juicio, pero sin necesidad de imponerte. Decir lo que es justo, sin arrogancia, sin rabia, sin esperar aplausos. Eso es valentía. Hoy, esta lección se aplica en miles de escenarios. A veces, el verdadero coraje es poner un límite sin odio, o decir que no cuando todos dicen que sí. A veces es dejar una relación que te hiere, aunque te digan que exageras, o quedarte en una relación que vale la pena, aunque sea difícil. A veces el valor está en pedir ayuda, o en guardar silencio cuando sabes que el conflicto solo alimentará el ego. El coraje no tiene una sola forma, pero siempre se reconoce por su raíz: actuar desde la virtud, no desde la emoción. La frase que condensa esta lección es simple: el coraje no grita, sostiene. Cada vez que te enfrentes a una situación difícil, pregúntate: ¿estoy buscando reaccionar o sostenerme? ¿Quiero demostrar algo o ser fiel a lo que sé que es correcto? Verás que muchas veces el acto más valiente es no moverte, no ceder al impulso, no entrar en el juego de quien te provoca, sino mantenerte firme, con dignidad. Haz el ejercicio estoico. Esta semana, observa en qué situaciones sientes la necesidad de demostrar tu valor. Pregúntate por qué. Luego, en lugar de actuar impulsivamente, elige responder con templanza. Practica sostener tu principio, aunque te cueste, aunque nadie lo note. Y al final del día, reconoce que esa pequeña victoria es más grande que cualquier grito. Porque para Epicteto, la mayor expresión de poder es no traicionar tu conciencia, incluso cuando hacerlo te daría ventaja. No hay coraje más grande que permanecer firme cuando nadie aplaude, nadie apoya, nadie entiende. Pero aún hay una lección más, la más difícil, la más radical, la que resume todas las anteriores y exige que lo pongas todo en práctica en el único momento que de verdad existe. Y esa es la lección número 1. Lección número 1. Vive como si ya supieras que no hay después. Epicteto no esperaba que el mundo cambiara para vivir con virtud. No necesitaba garantías, ni tiempo extra, ni condiciones ideales. Sabía que todo lo que necesitaba para vivir bien ya estaba en su poder. Su capacidad de razonar, de elegir, de actuar. Y por eso, esta es la lección más exigente y definitiva. Vive hoy como si no te debieran un mañana. No se trata de apresurarse ni de volverse imprudente. Se trata de dejar de posponer lo esencial, porque todos decimos: mañana empiezo, cuando esté listo, cuando las cosas se calmen.
Pero ese mañana es una ilusión. El tiempo no espera, y mientras tú postergas, la vida se consume. Epicteto lo dejó claro. ¿Vas a esperar que la filosofía te encuentre en tu lecho de muerte? ¿Vas a seguir viviendo como un aprendiz eterno que nunca se decide a aplicar lo que ya sabe? Su crítica era directa. No quería estudiantes que acumularan frases sabias, sino discípulos que actuaran hoy con ellas. La muerte, para los estoicos, no era una tragedia, sino un recordatorio. La muerte no nos persigue para asustarnos, sino para empujarnos a vivir con urgencia racional, a tomar decisiones, a priorizar, a limpiar la mente de distracciones inútiles, porque cuando sabes que puedes morir en cualquier momento, dejas de entregarte a lo banal. Marco Aurelio escribía: actúa como si cada acción fuera la última de tu vida. No para vivir con miedo, sino para vivir con presencia, para no perder tiempo en cosas que no edifican, no construyen, no elevan. Esa es la prueba. ¿Esta conversación vale el tiempo que me queda? ¿Este pensamiento merece mi atención? ¿Esta reacción refleja quién quiero ser? Epicteto enseñaba que cada día es una batalla interna. O ganas tú, o ganan tus hábitos viejos, o avanzas hacia el dominio de ti mismo, o retrocedes hacia la inercia. Pero no hay punto neutro, y si no decides hoy empezar, mañana no será diferente, porque el mañana está formado por la disciplina del presente. Imagina que te dicen que hoy es tu último día. ¿Qué harías distinto? ¿A quién llamarías? ¿Qué decisión tomarías sin demora? ¿Qué ya no pospondrías? Ahora pregúntate, ¿por qué no hacerlo ya? ¿Qué excusa estás usando para no vivir con esa urgencia? Porque el estoico no necesita noticias trágicas para despertar. Vive siempre despierto. Hoy esta lección golpea fuerte. Vivimos adormecidos. Pasamos horas frente a pantallas, distraídos por contenidos que no recordaremos. Nos dejamos llevar por la comodidad, pero cuando algo nos sacude, una pérdida, una crisis, un accidente, recién ahí recordamos lo esencial. ¿Por qué esperar ese golpe para vivir con sentido? Epicteto diría: hazlo ahora mientras puedes. La frase que resume esta lección es brutalmente honesta. No te están esperando, nadie va a venir a salvarte, nadie va a darte permiso para empezar, nadie puede garantizar que tendrás otra oportunidad. Lo que hagas con este día es lo que estás haciendo con tu vida. Cada pequeña elección te forma, y si no eliges con conciencia, estás dejando que el mundo elija por ti. Haz el ejercicio estoico. Hoy, al final del día, hazte 3 preguntas. ¿Viví como si este día fuera el único que tenía? ¿Tomé decisiones que honran mi carácter? ¿Perdí tiempo en cosas que no importan? Y mañana, despierta con una sola intención: hacer de cada acto una declaración de quién eres. No necesitas grandes gestos, solo coherencia. Si vas a hablar, que tus palabras construyan. Si vas a callar, que sea por sabiduría. Si vas a actuar, que sea desde tu centro. Y si vas a amar, que sea sin miedo, sin distracción, sin demora. Epicteto te mira desde la historia y te lanza un reto silencioso. Deja de pensar y empieza a vivir como un filósofo, no uno de libros, sino uno de actos. Porque la muerte llegará. Pero si la encuentras habiendo vivido así, entonces no te habrá vencido. Y esa es la última lección. Has llegado al final, o al menos al final de este recorrido. 8 lecciones, 8 puertas abiertas hacia una vida más firme, más libre, más racional. Pero lo importante no es haber escuchado estas ideas. Lo importante es qué vas a hacer con ellas. Porque Epicteto no escribía para entretener, hablaba para transformar, y su voz, aunque venga desde un rincón oscuro de la antigua Roma, no ha perdido ni una gota de claridad. En estas lecciones hemos enfrentado lo que normalmente evitamos: el dolor,
la pérdida, el fracaso, la muerte, la incertidumbre, la reacción, la fragilidad de nuestras emociones. Pero no lo hicimos para amargarnos, lo hicimos para despertar, porque solo quien ve con crudeza lo que lo debilita puede empezar a fortalecerse. Solo quien mira de frente lo que más teme puede empezar a caminar sin cadenas. Epicteto no tuvo nada de lo que el mundo valora hoy, ni riqueza, ni poder, ni fama. Nació esclavo, vivió con limitaciones físicas, fue humillado por su condición, pero logró lo que pocos han logrado, ser dueño absoluto de sí mismo. Y esa libertad verdadera, no la consiguió esperando un milagro, ni cambiando su entorno. La consiguió cambiando su juicio, dominando su mente, eligiendo cada día vivir conforme a la razón, no a la emoción. Y eso es lo que tú también puedes hacer. No necesitas que el mundo se ordene para ser fuerte. No necesitas que te respeten para tener dignidad. No necesitas que todo salga bien para mantener la paz. Necesitas entrenar tu alma, filtrar tus pensamientos, elegir tus respuestas, cortar el lazo con todo aquello que no depende de ti y aferrarte con todo a lo único que sí, tu capacidad de actuar con virtud. Hoy, desde Ceniza Estoica, no queremos dejarte con frases bonitas, queremos dejarte con fuego, con esa chispa silenciosa que te obligue a mirar tu vida con honestidad brutal. ¿En qué estás cediendo tu poder? ¿A qué emociones les estás entregando tu paz? ¿Qué estás posponiendo por miedo? ¿Qué estás evitando por comodidad? ¿Qué tipo de vida estás construyendo cuando nadie te observa? Porque estas lecciones de Epicteto no son ideas para recordar, son exigencias para aplicar. Cada una de ellas es una llamada a dejar de vivir como esclavo de lo que sientes, de lo que temes, de lo que otros piensan. Es una invitación a construir una vida que no dependa del clima, del aplauso ni del destino. Una vida que, incluso si todo se derrumba, sigue en pie, porque se sostiene desde adentro. Piensa en esto. Puedes seguir como estás, esperando que algo cambie allá afuera. Que llegue el momento, que pase el miedo, que aparezca la motivación. Pero Epicteto ya te lo advirtió. Si no eres libre ahora, no lo serás después. Porque la libertad no viene, se cultiva. Y se cultiva cuando actúas, no cuando sueñas. Cuando aplicas lo aprendido, no cuando lo repites. Y aquí estás, al final de este video. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Volverás al ruido, a las excusas, a la evasión? ¿O vas a elegir el camino más difícil, pero más noble? ¿Vas a tomar estas lecciones y convertirlas en práctica, en carácter, en fuego que no se apaga? En Ceniza Estoica, creemos que no hay transformación sin exigencia. No hay sabiduría sin disciplina. No hay fuerza real sin renuncia a la comodidad. Por eso, si estás aquí, no es por azar, es porque una parte de ti ya está cansada de reaccionar, cansada de la debilidad emocional, cansada de vivir dependiendo de lo externo, y esa parte quiere despertar. Así que esto no es un adiós, es un inicio, un punto de inflexión, porque ahora sabes que puedes ser más firme, más claro, más fuerte, no porque te lo diga este canal, sino porque lo sabes tú, porque algo dentro de ti resuena con estas enseñanzas, porque reconoces en el estoicismo no una idea bonita, sino un camino de verdad. Recuerda esto, la filosofía estoica no te promete una vida sin dolor, te promete que podrás mirar al dolor sin bajar la cabeza. No te promete éxito, te promete dignidad. No te promete que el mundo te tratará bien. Te promete que podrás mantenerte íntegro incluso cuando no lo haga. Y eso vale más que cualquier otra cosa. Comenta abajo una frase corta que lo resuma todo. Una que quieras recordar cuando estés tentado a ceder, a explotar, a rendirte. Puedes usar esta: sigo firme aunque el mundo tiemble. Escríbela,
Hazla tuya, y cada vez que sientas que el caos te arrastra, vuelve a ella. Porque ese es el tipo de fuerza que Epicteto quería formar en ti. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar. Pero más aún, gracias por tener el coraje de cuestionarte, de no conformarte, de querer más de ti mismo. En Ceniza Estoica seguiremos compartiendo el fuego. Pero lo importante ya está en tus manos. Ahora ve y haz filosofía con tus actos.